Empezamos entonces con la unidad 3, que es la última unidad de la asignatura, para entender un poquito el tema de proyectos, la idea de cerrar la materia con el trabajo integrador es justamente cerrarla con la planificación de un proyecto. En alguna medida, algunas partes podremos llegar a ejecutarlo, pero lo más probable es que el proyecto quede planteado y planificado como para que entendamos cómo se planifica, cuáles son las consideraciones que hay que tener, etc. Entonces vamos a tratar de ver de qué se trata un proyecto. Si ustedes me tuviesen que definir el concepto de proyecto que tienen en mente, ¿qué me dirían? ¿Cómo podrían expresar a un proyecto? Piensen en algún proyecto de lo nuestro, de lo que tenga que ver con sistemas y tecnologías de la información, y cuéntenme, ¿qué les parece que es un proyecto? Es un plan que sigue una serie de pasos para cumplir un objetivo. Bien, la idea de plan, ¿sí? La idea de objetivo, el objetivo del proyecto se tiene que cumplir en la medida que avancemos con ese plan. Y con plan, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? ¿A qué te referías? Cuando eh, dijiste plan. como, como pensar y organizar ciertos pasos y pautas que tienen que ser seguidos como a rajatabla para cumplir el objetivo, sería. Bien, esos pasos los vamos a llamar tareas dentro del proyecto, ¿puede ser? Esas tareas dentro del proyecto van dirigidas a obtener ese objetivo que mencionaste antes, perfecto. Y, a ver, eso de a rajatabla, vamos a empezarlo un poquito mejor, o a completar esa idea, que sean seguidas a rajatabla, que cumplamos esas tareas, ¿sí? ¿Y qué es lo que más va a demandar eso que se cumpla sí o sí? ¿Qué es lo que vamos a verificar? ¿Que se cumpla la tarea? Yo digo, tengo que hacer el análisis sistema y me tomo 3 años para hacerlo. En un plazo. En un plazo, exactamente. Una de las cosas que va a estar dando vueltas dentro de lo que es un proyecto es que tiene un plazo determinado, tiene un tiempo, cada tarea tendrá su momento, ¿sí? Y se tendrá que cumplir en un tiempo determinado. Cumplir esa tarea para llegar al objetivo en un tiempo determinado. ¿Qué más le podemos incorporar a esa idea de proyecto? Tiene un tiempo, tiene un objetivo definido, Un costo. y va a incluir costo. ¿Y cómo vamos a calcular ese costo del proyecto? ¿Cómo nos damos cuenta cuánto va a costar el proyecto? ¿Qué es lo que tendremos que valorizar para entender el costo del proyecto o para tener una idea de cuál va a ser el costo del proyecto? Y ¿qué servicios vamos a necesitar? Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Riesgos. ¿Qué gente va a estar involucrada? ¿Qué recursos humanos van a estar involucrados? Sí, El tiempo también va a ser importante, porque perfecto. más tiempo, mayor costo. Bien. Los perfiles de esos recursos humanos van a ser importantes también, eso que estuvimos viendo en la unidad número 1, porque una cosa es contratar probablemente un líder de proyecto, que va a estar a cargo del proyecto toda la duración del proyecto. Otra cosa va a ser contratar programadores si estamos desarrollando software, o alguien que haga un cableado, si estamos implementando una infraestructura tecnológica donde eso se necesite. Entonces los perfiles que vamos a estar requiriendo dentro del proyecto van a ser importantes. Con lo cual, si nosotros tenemos tiempo, ¿sí? Tenemos los perfiles, tenemos el costo de mano de obra, podemos calcular el costo del proyecto.
¿Hasta ahí? Perfecto. Ese costo que calculamos al principio del proyecto, ¿será el costo final que tenga ese proyecto? O sea, ¿podemos al principio de un proyecto decir sí o sí vamos a gastar tanto dinero? Y no, se aproxima. No, Es sí. un valor aproximado, ¿sí? El concepto de proyecto tiene muy arraigado el concepto de estimación. Yo puedo estimar lo que me va a costar el proyecto. Si tengo mucha experiencia, probablemente sea un valor cercano a lo que cuesta el proyecto, pero no podemos decir que sí o sí, porque pueden suceder cosas a lo largo del proyecto que modifiquen ese alcance que teníamos para cumplir el objetivo que teníamos del proyecto y haga que nosotros tengamos que replanificar. El concepto de proyecto tiene en cuenta esa planificación de las tareas en los tiempos, con los recursos humanos necesarios o con la compra de elementos para desarrollar el proyecto, pero tiene en cuenta mucho la estimación, porque esto puede variar en el tiempo. Entonces vamos a decir que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo gradualmente con un presupuesto establecido. Nosotros establecemos un presupuesto en función de esa mano de obra, de esos insumos o recursos que vamos a utilizar a lo largo del proyecto, ¿sí? Y lo vamos a hacer para crear un producto, servicio o resultado único. El concepto de proyecto, a diferencia del concepto de proceso, que hasta la primera parte parece más o menos parecido a los conceptos, la idea del proyecto es crear un producto, servicio o resultado único. Aunque nosotros estemos, vamos a suponer, desarrollando un proyecto de un sistema de compras para una empresa, y después vayamos a otra empresa a desarrollar el mismo sistema de compras, por más que se llamen parecido, porque sistema de compras es el mismo título que le ponemos, el resultado que va a tener va a ser diferente en cada una de las empresas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende? Sí. Que por más que, es más, si yo si yo voy a desarrollar la posibilidad de dar servicio en una empresa de algún servicio de tecnologías de la información, ese servicio seguramente se va a tener que ser diferente al servicio que podamos implementar en otra empresa. Y eso le va a dar la mejora en el servicio a cada una de las empresas. Bien, cuando decimos que el proyecto es un esfuerzo temporal, lo que decimos es que tiene un inicio y un fin planificados, determinados y planificados. O sea, nosotros vamos a decir, nuestro proyecto va a empezar en tal fecha y a raíz del cálculo de las tareas y todo eso que vamos incorporando de recursos y todo lo demás, va a tener un fin determinado. Ustedes vieron en investigación operativa algo referido a esto. ¿Qué vieron? ¿O no lo vieron? Ustedes me van a decir. ¿Vieron algo referido? Investigación operativa. Sí. Y estamos dando como nos dan un problema de maximización o minimización, de minimizar costos o maximizar ganancias. Bien, eso es otro tema de investigación operativa. ¿No dieron PERT? Ah, sí, Camino crítico. sí, lo ¿Sí? vimos. Donde están las tareas planificadas y yo puedo a partir de las predecesoras y sucesoras de tarea determinar el inicio y el fin de un plan. Sí, Bueno, nosotros vamos a utilizar ese concepto acá también, así que lo tienen que tener muy fresquito cuando cuando veamos la parte de gestión de tiempos del proyecto. Vamos a utilizar PERT y camino crítico, digamos, para poder obtener el fin de un proyecto, ¿sí? En función de las predecesoras y sucesoras de tareas. Bien. El presupuesto es estimado, decíamos, ¿eh? Nosotros no podemos asegurar exactamente que ese va a ser el presupuesto, pero seguramente el cliente que nos está pidiendo desarrollar este proyecto nos va a decir, bueno, pero yo quiero saber cuánto me va a costar. Entonces, nosotros tenemos que ser lo suficiente, o sea, aplicar las técnicas que conozcamos, y esto lo vamos a
generar más con la experiencia, de calcular un presupuesto acorde a lo que se está desarrollando. No excesivo, porque seguramente otros estarán presentando el mismo presupuesto, y nosotros también que queremos, seguramente que querramos ganar esa compulsa de presupuestos, entonces nuestra estimación tiene que ser lo mejor posible. Lo vamos a obtener con la experiencia. Al principio seguramente no vamos a estimar bien las tareas porque no vamos a tener en cuenta un montón de condiciones que hay que tener para planificar una tarea, ¿sí? Pero vamos a tratar de ir preguntándonos, haciéndonos preguntas para con esas respuestas poder ponerle bien los tiempos a cada tarea. Bien, decíamos que es un resultado único porque su objetivo va a ser distinto de cualquier otro tipo de proyecto. Un edificio, la construcción de un edificio, por más que sea del mismo tipo, con las mismas características, ya está en un lugar diferente seguramente. Entonces, ese proyecto va a ser también diferente a cualquier otro proyecto que se lleve adelante. Recién yo mencioné proceso. Si volvemos a esta definición, ¿dónde cambia un poco la definición de proceso? Es un esfuerzo temporal y sí, el proceso demanda un tiempo. Vamos a suponer el proceso crítico que ustedes tienen en mente porque están desarrollando el trabajo integrador. En algún momento hay un input a ese proceso que hace que se desarrolle todo ese proceso y en algún momento termina. Para ese input, pero vuelve a iniciarse, ¿sí? Y es siempre repetitivo ese proceso. ¿Es así? En los procesos críticos que han visto en sus trabajos integradores. Sí. Tiene un presupuesto, cuesta algo. Ejecutar ese proceso tiene un costo de la mano de obra, de los insumos que se utilizan, etc. O sea que también podemos decir que tiene un presupuesto, tiene una estimación. Por ahí a lo mejor los insumos no son todos iguales porque hay desperdicio en el medio, entonces también lleva una estimación. Hasta ahí es parecido. Lo que pasa es que el resultado es siempre el mismo. Yo produzco un determinado producto en ese proceso, qué sé yo, es la venta de un producto y entonces empieza con el pedido del cliente y termina con el pago. Podrá ser distinto el pago, pero el proceso es repetitivo y es siempre igual. Ahora, si de alguna manera, como están haciendo ustedes en el trabajo integrador, analizamos ese proceso crítico y lo tenemos que mejorar, lo que ponemos en juego es un proyecto para mejorar ese proceso. Por eso está este gráfico. Yo desarrollo un proyecto, vamos a suponer que ese proceso no existía, ¿sí? Al finalizar ese proyecto ponemos en marcha el proceso que queríamos generar. Lo mismo cuando desarrollamos software, a lo mejor el proceso está en funcionamiento, ¿sí? Hay un proceso de venta, de compra, de análisis, qué sé yo, o de un proyecto de Business Intelligence, por ejemplo, y nosotros lo que queremos hacer es mejorar, utilizar otras herramientas, mejorar la calidad de los datos que estamos evaluando, entonces ponemos en marcha un proyecto, que puede ser corto o no, ¿sí? Y ese proceso que realizábamos va a cambiar. Por eso es que siempre, para que yo pueda realizar un proceso, o cambiar o mejorar un proceso, pongo en marcha un proyecto. Ahí hay algunos conceptos como conjunto de proyectos o programas o procesos, se llama portafolio de proyectos. Yo puedo dividir un proyecto en subproyectos para mejorar la gestión, y puedo tener una organización que se dedique a desarrollar proyectos como una software factory, que generalmente va a tener una oficina de gestión de proyectos que va a ser la que supervise todos los proyectos que están en curso, para ver si realmente estamos llevando los proyectos bien adelante, si los líderes de proyecto están actuando como deben hacerlo, etc. Bien, hay 4 tipos de proyectos, como lo muestra este gráfico, donde podemos desarrollar un producto conocido con un método conocido y estamos en un proyecto de producción, como
puede ser la producción de cualquier elemento de los que ustedes están trabajando en los procesos críticos, ¿sí? Producción. Producción de galletitas, por ejemplo, lo que sea. Vamos a un proyecto de construcción cuando el producto es nuevo. Generalmente nosotros vamos a estar dentro de un producto nuevo o podemos estar en la implementación de algún producto, por ejemplo, si queremos implementar SAP, estamos en un producto conocido y probablemente en un método conocido, estamos en un proyecto de producción. Ahora, si nosotros tenemos que desarrollar algo nuevo para la organización, vamos a estar dentro de un producto nuevo. ¿Y el método cuál sería? ¿A qué le llamamos nosotros método en lo nuestro? ¿A qué le llamamos método? ¿No han visto? La manera de hacer algo. Exactamente. Las formas de hacer algo. Y entonces, por ejemplo, estamos desarrollando con alguna herramienta que conocemos, con algún IDE que conocemos, con la metodología de desarrollo es la que venimos trabajando hace mucho y es un método conocido. Ahora, cuando ya desconocemos el producto y también el método, se llaman proyectos de ingeniería. Generalmente en las organizaciones hay departamentos de ingeniería o de desarrollo ingenieril que son más departamentos de investigación y desarrollo, donde se generan estos proyectos de ingeniería. Cuando aplicamos algún método desconocido, o sea, vamos a implementar un servicio que no conocemos, que tenemos que analizar las bondades del servicio, etcétera, estaríamos dentro de un método conocido y un producto nuevo para poner en el mercado. Bien, la idea que dice que para que no nos pase a hacer mal lo inadecuado o bien lo inadecuado o mal lo adecuado, nosotros tendríamos que establecer, lo primero que tenemos que establecer, que lo dijeron muy bien ustedes cuando arrancamos con este tema, es el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es una de las cosas más difíciles de establecer, porque muchas veces lo que el cliente nos dice es lo que quiere, pero en forma de el producto que quiere, y no cuál es el objetivo que quiere, al que quiere llegar con ese producto. ¿Está? Entonces, en el caso de, por ejemplo, el tercer ítem que está ahí, que es satisfacer requerimientos del cliente, ¿sí? El cliente nos dice, porque yo quiero enviar o quiero armar enviar los camiones con la logística y quiero usar tal y tal cosa. Nos está dando, digamos, la alternativa de solución. Y eso no está bien. Él nos tendría que decir cuáles son sus inconvenientes en este momento y nosotros tratar de evaluar cuáles serían las mejores opciones, tecnológicamente hablando, que tenemos en este momento. Porque a lo mejor él vio alguna solución que es vieja, ¿sí? Que implementarla no tendría mucho sentido, cuando hay otras soluciones mejores. De hecho, cuando ustedes analicen el objetivo del proyecto, de su trabajo integrador, lo que van a tener que mirar es todo esto que estuvieron viendo de su proceso, que eran debilidades de ese proceso, que eran fallas o posibilidades de pérdida de información, o posibilidades de riesgos que tenía, de materialización de riesgos que tenía ese proceso, y entonces de ahí tendríamos que sacar el objetivo del proyecto para después poder buscar alternativas de solución. Bien, yo quiero que lean un poquitito esa lista de objetivos de proyecto. Obviamente hay que, cuando uno habla de este objetivo, habría que después depurarlo mejor en función del proyecto que queremos llevar adelante, pero quiero que me digan si alguno les hace ruido o no lo comprenden.
Son Mejorar la todos- competitividad me parece muy general. es muy, Como, es muy general. Por eso es que, ¿qué le faltaría a estos objetivos? Porque todos están expresados en forma muy general. ¿Qué le faltaría a estos objetivos para mejorarlos, para mejorar la especificación de estos objetivos? Por ejemplo, eso de mejorar la competitividad, ¿cómo lo expresarías en algo concreto, ¿no? En un ejemplo concreto. y diciendo, por ejemplo, em, actualizando los productos o mejorándolos, no sé. O sea, decir qué es lo que va a hacer mejorar la competitividad haciendo tal cosa. Bien, ese sería el alcance, no el objetivo. Ah, El haciendo tal cosa sería el alcance al que queremos llegar. Podría ser que el rubro en el que está trabajando la empresa se requiere más producción de la que se está pudiendo hacer. No sería una manera mejorando la Bien, competitividad, ahí aumentando la vamos producción. mejorando. A ver, dice, mejorar la competitividad, eh, poniendo a disposición del cliente mayor cantidad de mercadería, Claro, algo por sí. el estilo. Bueno, no se puede medir eso. Así como está expresado, le falta algo. ¿Qué le faltaría? Dijimos mejorar la competitividad, poniendo en el mercado mayor cantidad de productos. Vamos a suponer una góndola del supermercado, entonces cubrir la góndola del supermercado de productos de mi marca. Ahí ya estuve un poquitito más específica, pero no lo dije totalmente. Hace falta especificar el estado actual como para después medir la diferencia. Exactamente. Yo tendría que saber en este momento cuántos productos estoy poniendo en el mercado y decir, quiero en tanta cantidad de meses, ¿sí? Incrementar las ventas en un 50%. Se va a incrementar la cantidad de productos que pongo en el mercado en un 50%, en un 20%, ponerle un número. Porque de esa forma, yo dentro de esos meses que dije, voy a poder medir si cumplí el objetivo o no. Iría de la mano también, por ejemplo, el ejemplo de la góndola, iría de la mano de satisfacer las necesidades sociales también. Bueno, ese sería otro objetivo. Ahora vamos a ese objetivo. Vamos a terminar con este. Yo puedo medir que dijimos de la competitividad de esa forma. Yo puedo medir si cumplí o no con el objetivo. Eso es una medida cuantitativa, para que tengamos idea. Yo tengo un número hoy, dentro de X cantidad de meses, mido otra vez, tengo que haber incrementado un 20%, si no, fallé en el objetivo. Hay otros objetivos que son de tipo cualitativo. Me quiero recibir en 5 años y 6 meses. Y ahí ya lo único que tengo es una prueba cualitativa. ¿Tengo el título o no tengo el título? Más que el título, tengo la última materia rendida o no. ¿Sí? ¿Es un sí o no? Bien. En el caso de mejorar la competitividad, ahora vamos al de satisfacer necesidades sociales, porque está bueno para lo que sigue. Yo voy a tener un objetivo del proyecto, voy a tener un alcance, porque imagínense que voy a tener que, si hoy estoy produciendo X cantidad de esos productos, para producir un 50% más, voy a tener que hacer una inversión, seguramente, ¿no? O sea que ese proyecto va a tener un costo. Después voy a producir, pero para poner ese proyecto en funcionamiento, a lo mejor lo que tengo que hacer es comprar más máquinas, incorporar más personal, no sé, capacitar a la gente para que el trabajo lo desarrolle en menor cantidad de tiempo y entonces así producir más rápido. Lo que tenga que hacer para el alcance, para cumplir con ese objetivo. Tiene un costo, pero va a tener un beneficio, que va a ser la venta de esos productos.
¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo este tipo de objetivos, que puedo medir, que tienen un costo y tienen un beneficio, voy a poder hacer un análisis de factibilidad económico de estos proyectos. Cuando digo, me quiero recibir, entonces voy a hacer todo lo posible para recibirme, ¿tengo un beneficio económico? ¿Directo de obtener el título? No. 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 Directo de obtener el título no lo tengo. Perfecto. Lo que puedo tener es esa prueba cualitativa que decíamos, me recibí o no me recibí, ¿sí? Y un costo que tiene ese proyecto. Pero con la posibilidad más adelante de conseguir un trabajo acorde a la carrera que elegí, etcétera, etcétera, que en definitiva va a tener un beneficio económico. ¿Sí? No a lo mejor a corto plazo, pero sí a largo plazo. Que dentro de todo es fácil de evaluar, porque, bueno, hoy puedo saber cuánto gana un profesional de mi, digamos, de la carrera que elegí en un periodo de tiempo y puedo pensarme con ese valor económico a posteriori. Ahora, en el de satisfacer necesidades sociales, por eso lo dejé para el último, y ahí tenemos un grave inconveniente. Satisfacer necesidades sociales se refiere a poner a disposición de la sociedad algo que le va a mejorar su estándar de vida, algo que tenga que ver con, por ejemplo, yo podría decir, viviendas, ¿sí? Entonces son proyectos sociales de vivienda para que la gente pueda vivir mejor, etcétera, etcétera. Tienen un costo, ¿sí? ¿Puedo establecer un beneficio económico? ¿Directo? ¿Rápidamente? No, directo no. No. ¿Sí? Porque a lo sumo, si son planes sociales, esas viviendas, lo que yo recupero, o lo que el Estado en realidad recupera de esas construcción es mínimo. ¿Está bien? Pero tienen otro objetivo. Esa satisfacción de necesidades sociales a largo plazo es mejora de calidad de vida, posibilidad a lo mejor en esos barrios de vivienda de poner escuelas para que la educación llegue a los chicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tiene una visión mucho más a futuro que la del título que decíamos recién, que es más fácil porque es para uno y es restringido a una sola persona. ¿Está bien? El otro día en la otra comisión surgió pensar en el proyecto de la vacunación COVID. ¿Sí? La compra de las vacunas, organizar los espacios, después el proceso sería la vacunación. ¿No? Ahí se ve bien diferencia entre proyecto y proceso. Es imposible calcular un beneficio económico. Es una necesidad social que había que satisfacer. ¿Está bien? Entonces, muchos proyectos, cuando se trata de necesidades sociales, no tienen exactamente un beneficio. Una vez me tocó analizar la factibilidad de un proyecto que tenía que ver con, hace mucho tiempo, ahora todos utilizamos tarjetas para ir a la farmacia, ¿sí? La tarjeta de la obra social la utilizan para ir a la farmacia o llevan por lo menos el código de su legajo ahí, y entonces el farmacéutico puede analizar los descuentos que ustedes tienen por la obra social, etcétera, etcétera. Bueno, en un momento determinado a mí me tocó analizar justamente un sistema que lo que hacía era conectarse, la farmacia se conectaba con los datos del afiliado en la obra social, y podía establecer el descuento a partir de cuando surgieron los medicamentos de tipo genérico, que el médico no te recetaba un medicamento específico, sino la droga, bueno, toda esa historia. Entonces, bueno, haciendo el análisis, había que analizar cuánto salía poner ese sistema en todas las farmacias o cómo las farmacias se iban a conectar con la obra social. Había 2 sistemas, ya estaban funcionando.
Si se fijan en las farmacias van a encontrar un sistema que es de una empresa que se llama Casoft. Bueno, había otro en Mendoza, bueno, tuve que hacer todo ese análisis. El tema era si era necesario o no que el profesional, en este caso eran profesionales los que iban a la obra social, tuviera la tarjeta o no. Entonces, o sea, tener una tarjeta para ir a la farmacia, para presentar la tarjeta, para poder comprar el medicamento, y no, era un costo, ¿sí? Que no sé si era necesario. Entonces yo analicé los costos, no había, en realidad el objetivo inicial no era solamente la tarjeta, sino evitar que los profesionales compraran medicamentos y después se desafiliaran de la obra social, y entonces el costo, digamos, lo que yo podía contraponer, el beneficio que yo podía contraponer, era ese costo que había pagado la obra social por un afiliado que después no pagaba su cuota. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo era más o menos el tema? El afiliado iba a la obra social, pasaba la tarjetita, se le decía, usted puede comprar o no puede comprar, en función de si estaba afiliado o no, y si podía comprar se le hacía el descuento de la obra social. Pero para eso el sistema en ese momento, o comprábamos sistemas que ya estaban desarrollados y lo implementábamos, o desarrollábamos nosotros. Bueno, hasta la parte de lo de los afiliados, no había, digamos, un retorno de inversión que justificara el proyecto, ¿sí? Porque si bien los afiliados por ahí, algunos afiliados compraban cuando se los había dado de baja porque no pagaban la cuota de la obra social, después reactivaban su cuota, o sea que pagaban las cuotas atrasadas y volvían a tener la obra social, con lo cual eso no era un costo determinante. Y cuando fuimos al tema de las tarjetas, yo dije, no sería tan necesario tener la tarjeta si ya con la orden, con el código. Y me dijeron, es una cuestión de imagen. Y me cerraron la boca. O sea, tener una tarjeta identificatoria de que vos eras un profesional de tal especialidad, etcétera, etcétera, era como en ese momento ser un afiliado de OSDE, que era una obra social muy importante, es una obra social muy importante. Entonces, también esa imagen de la organización se puede contar como algo, una cuestión de beneficio que se contrapone contra un costo de un proyecto. ¿Me siguen? ¿Cómo se calcula la imagen? No tengo idea. Hay que hacer una carrera de marketing para eso. Nosotros lo que podemos hacer es justamente costo y los beneficios directos que pueden salir de un proyecto para hacer el análisis de factibilidad. El resto se lo dejamos a los encargados de marketing. Cuando les digan que es para una cuestión de imagen, ya el beneficio está dado ahí. Entonces, profe, cuando se De hecho, refiere a el satisfacer funcionamiento. una necesidad social, ¿Cómo? cuando se refiere a satisfacer una necesidad social, no vamos a poder nunca saber cuál es la ganancia en realidad, o no vamos a tener ganancia. Es sumamente difícil. A ver, Es como si yo quisiera te voy a otro implementar. tipo de proyecto. Se construyó el puente Rosario Victoria, ¿sí? Hace unos cuantos años. ¿Está bien? En el momento que se construía el puente, ¿por qué se hizo? ¿O por qué nos imaginamos que se hizo? ¿O cuál fue la idea por la cual se dijo se necesita un puente para unir Entre Ríos con la provincia de Santa Fe, que no sea Paraná, porque fue más arriba? Tenés Otra forma de acceso. otra forma de acceso. ¿Y qué queríamos pasar por ahí? ¿Qué es lo que se ve pasar a cada 5 segundos por el puente? Camiones. Camiones. Camiones que llevan cereal, generalmente, ¿sí? O algo, o productos del campo. O algún otro producto que vaya de Rosario para el otro lado de las industrias, ¿sí? ¿Cómo haces para calcular el flujo
que puede llegar a transitar por el, pero no de camiones en sí, sino de la mercadería y de los costos y de la mejora en que ese puente te pueda dar, es bastante difícil. Se puede tener una estimación muy lejana, pero calcular exactamente tenés que ponerte a hacer un análisis, obviamente que los estados deberían tener esa información de todos los productores que hay de un lado, cuántos productores traen productos a Rosario, o digamos a la provincia de Santa Fe, o etcétera, etcétera, etcétera. El tema de tener puertos muy importantes acá hace que también muchos productos que venían y bajan en el puerto de Rosario puedan trasladarse mucho más rápido hacia localidades de Entre Ríos, ¿sí? De la provincia de Entre Ríos, o más arriba, ¿no? Corrientes también, o sea, es un tránsito más rápido, pero es un cálculo bastante difícil de realizar, y de lo que va a ser a futuro, porque piensen que eso genera que después las personas empiecen a pensar, hoy sí puedo, o sea, a lo mejor lo puedo calcular con las empresas que existían en ese momento, pero eso genera después la posibilidad de que se instalen muchísimas más empresas. ¿Puedo calcular, y en este país puedo calcular, cuánto se va a dar de eso? Y la verdad que no. Entonces es bastante difícil hacer un cálculo, una proyección a futuro, digamos, si no tengo realmente datos precisos, etc. No sé si me siguieron con el razonamiento. Sí, O sí, me, yo lo o me entendí pueden ayudar un mejor. poquito también ustedes. ¿Sí? Pero realmente desarrollar, y, a ver, si nosotros pensamos en lo nuestro, ¿sí? Vamos a pensar en algún desarrollo que pueda surgir de lo que nosotros trabajamos para satisfacer una necesidad social. Piensen, ¿qué puede ser? Y bueno, vos como profesora no estarías satisfaciendo la necesidad social de educación, Sí, por ejemplo. bien, bien, sí. Lo tenés que ver desde el lado de la universidad. El Estado está formando Más que del profesionales lado de una persona en particular, el Estado banca la universidad pública. ¿Por qué? para formar profesionales que van a contribuir a algún avance en el futuro en el país o fuera Exactamente, del país. es la idea, ¿sí? Sobre todo en la cuestión tecnológica, la tecnológica tiene esa misión o esa visión de formar profesionales justamente para que en cada zona las carreras que se dictan en la universidad puedan mejorar, digamos, el conocimiento de la población y la posibilidad de tener profesionales que piensen en cuestiones ingenieriles que mejoren la vida de la población. ¿Sí? Ahora, ¿puedo decir cuánto va a mejorar? Es bastante complejo hacer ese cálculo. ¿Sí? Sí lo podía decir en el momento cuando se creó la tecnológica. Se creó como la universidad que estaba al lado de la fábrica. Entonces el mismo empleado de la fábrica iba a la tecnológica y mejoraba su conocimiento para aplicarlo a la fábrica. Entonces eso era ya casi un retorno directo. Hoy no estamos cerca de la fábrica, ¿sí? Podemos decir que sí, a lo mejor la carrera de Ingeniería del Sistema, hay mucha software factory en Rosario porque tenemos el recurso humano ahí. ¿Está? Que estamos bastante lejanos a lo que la empresa está requiriendo en este momento. También, eso es un hecho. ¿No es cierto? Pasan esas cosas. Pero bueno, la idea de la universidad es justamente satisfacer una necesidad social, con vistas a un futuro. Difícil de calcular el retorno de inversión. En los otros, obviamente, si yo quiero reducir los costos, modificar una instalación existente, es la idea de mejorar tiempos para desarrollar algo, todo lo demás, sí es más fácil de encontrar ese retorno de inversión.
Bien, criterios, que es lo que fuimos diciendo. Estos eran demasiado ambiguos, o sea, teníamos que especificarlos más. La idea es que tengan una declaración específica. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Que sean medibles, mensurables, o sea, justamente, si quiero mejorar la productividad, serán un tanto por ciento de los productos que tengo ahora. O una prueba cualitativa, está el puente, no está el puente, o que no sería el objetivo, sino en ese caso el alcance. Se mejoró, yo podría decir sobre el puente, se mejoró el tránsito de los camiones que salían del puerto, ¿sí? Y entonces la mejora estuvo, o la prueba cualitativa de obtuve el título y ese era mi objetivo. ¿Tá? Otra de las cosas dice, alineados con el máximo nivel de la organización. Yo puedo tener objetivos, ¿sí?, en un sector de la organización para mejorar el trabajo de ese sector, etcétera, etcétera, pero que el gerente o el dueño de la organización no los ve como algo prioritario. Entonces, no los va a apoyar. Yo tengo que conseguir que ese objetivo del proyecto sea compartido con el máximo nivel de la organización, para que me apoyen en desarrollarlo. Si no, no va a ser posible. ¿Está? ¿Se entiende eso? Doy un ejemplo. Justamente con la obra social esta que les estaba comentando, piensen que los sistemas empezaron a hacer para esa obra social en 1991. Ya hace 30 años. ¿Está? Imagínense cómo se desarrollaba en ese momento. Si bien se desarrollaron con bases de datos, la forma de programar que tenían los programadores en ese momento venía del lenguaje de tercera generación, o sea, de COBOL. O sea, que si vos mirabas un programa adentro, parecía un programa de COBOL. ¿Sí? No parecía un programa con sentencias select y todo lo demás. ¿Tá? Era un programa COBOL. Con lo cual, en la medida que fue creciendo, y había muchas cosas que estaban como atadas con alambre. Entonces, yo planteé un proyecto de ir modificando paulatinamente, porque imagínense que la cantidad de desarrollo que había era impresionante, de ir modificando paulatinamente los sistemas como para llegar a algo cuyo mantenimiento fuese más efectivo, porque el problema ahí era que cada vez que había que hacer un mantenimiento había que leerse, no sé, miles y miles de líneas de código que no se entendían nada y que nos llevaba mucho tiempo mantener. Bueno, entonces hice un proyecto, definí el tiempo, miré todo demás. Cuando se lo presentó a la gerencia me dijo, ¿cuándo lo vas a hacer? Y bueno, justamente acá está el tiempo determinado. Sí, me dice, pero necesitas recursos y esos recursos hoy están abocados a otro tipo de trabajo. Sí, claro, necesito recursos, acá están los costos, etcétera, etcétera. Y me dijeron, no al lugar porque los sistemas funcionan. Cuando el sistema funciona para un usuario, independientemente que vos atrás veas que es un chiquero, que no lo podés mantener, que, etcétera, etcétera, es bastante complicado decirle al usuario, en realidad al gerente, el que tiene que aprobar el cambio, que se tienen que cambiar los sistemas. Entonces siempre tienen que estar alineados con el máximo nivel de la organización. En ese caso, digamos que no pude vender, entre comillas, el proyecto. ¿Se entiende? Alineados con el máximo nivel de la organización. La meta no tiene que ser de sistemas, sino del negocio. Bien, traducirse en elementos tangibles. Claro. Sí, a ver. Vos podés tener el proyecto, pero si a vos te dicen que no hay plata, no lo podés hacer. Básicamente Sí, más que no hay plata, él no veía. Si para otros proyectos sí había plata, pero para ese que justamente a lo mejor el siguiente punto es lo que no se podía ver, que es traducirse en elementos tangibles. Un cliente que no conoce de sistemas, o sea, no estamos hablando de una software factory, sino de un departamento de sistemas dentro de una organización, no va a ver por debajo lo que hay en el código. Ve la interfaz, ve que los listados le salen, que se cobra, etcétera, etcétera, pero no ve el elemento tangible. ¿Está? Entonces, es muy difícil vender un
proyecto con un objetivo que en este caso era la mejora posterior del mantenimiento de los sistemas, porque él no lo ve. Bien, y ese traducirse en elementos tangibles es de que se ha alcanzado un hito. Cuando ustedes planteen un proyecto, no pueden plantear un proyecto que empiece, termine y diga el alcance es el desarrollo de tal cosa, y recién el cliente lo vea cuando lleguemos al fin. Justamente las metodologías ágiles han intentado mejorar esto, porque yo tengo un objetivo a un corto plazo, ¿sí?, de un alcance que tengo que mostrar, y eso lo ve el cliente. Entonces, en ese hito, donde hay un ida y vuelta con el cliente, es donde se van puliendo, digamos, las interfaces, en el caso de desarrollo, o lo que nosotros queremos desarrollar, en cuanto a requerimientos me refiero, ¿sí?, y el usuario está al tanto de lo que vamos haciendo y se le entera. Bien, son elementos, en ese caso, si bien no se pueden tocar, son pantallas, en el caso de un desarrollo de software, pero es algo que se puede ver y que se puede analizar y que se puede medir y que está desarrollado. Entonces, siempre vamos a encontrar hitos. Si yo les planteo a ustedes un proyecto de desarrollo de software, ¿cuál podría ser el primer hito que puedo tener en mi proyecto para trabajar, o cuál sería la primera tarea, cuyo resultado final sería un hito, y entonces puedo validar con el cliente? ¿Qué hago primero? Identifico los requerimientos. Exactamente. Y para identificar requerimientos, ¿qué hago? ¿Cuáles serían las tareas? Entrevistas. Bien, entrevista. Relevamiento. El relevamiento, que nosotros hacemos entrevistas, le pedimos que nos den formularios, no sé, lo que fuera, a lo mejor estamos mirando un sistema viejo que está en funcionamiento, todo eso termina, ¿sí?, en documentación. ¿Cuál sería esa documentación? Resultante de las entrevistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo le muestro? Minutas, casos de uso, Minutas, casos de uso, todo demás. los diagramas BPN. Por ejemplo, un diagrama de BPMN, todo lo que nosotros podamos luego mostrarle al cliente, ¿sí?, y validarlo, para ver si realmente los requerimientos están bien entendidos por nosotros, etcétera, etcétera. Y eso sería un hito. Entonces, decimos, bueno, relevamiento está completo. Después podemos utilizar metodologías ágiles o cualquier metodología que me permita avanzar con el desarrollo, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos que marcar hitos cortos, como para mantener ese diálogo con el cliente y poder ir viendo el avance. Bien. Los objetivos también deben ser comprensibles, tienen que estar limitados en el tiempo, que esto es lo que decíamos, no voy a decir el día de mañana, no, tiene que estar limitado en el tiempo. Tiene que tener un orden de prioridades, ¿sí? A lo mejor ese objetivo se desagrega en pequeños objetivos y yo le tengo que dar una prioridad, y existe el factor de riesgo. Puede que yo no cumpla totalmente con ese objetivo que me planteé. Entonces, si volvemos al de la competitividad, que lo poníamos en funcionamiento con más productos en las góndolas o una mayor producción, a lo mejor no llegue al 50% y llegue al 20%, con lo cual si yo hice un análisis costo-beneficio de este proyecto de mejorar la competitividad, gasté en máquina, capacité personal, que eso son horas, hombre, digamos, en los cursos, etcétera, etcétera, y yo lo contrasté con ese posibilidad del 50%, y ahí no lo cumplo al objetivo. Entonces siempre tengo que tomar un margen de fracaso, en ese caso, que sería el factor de riesgo, para decir, bueno, si tengo un 50% y excedo en tanto los costos, pero ya con un 20% cubro los costos y bueno, el día de mañana lo puedo llegar a mejorar. Bien, otra de las cosas que hay que plantear en el objetivo es qué se va a conseguir y no cómo conseguirlo. Yo no puedo decir,
voy a ver. No me sale con el de la competitividad. Bueno, sí, podría ser. La idea sería que nuestro cliente venga y nos diga, mira, quiero que me hagas un sistema para trabajar con esta máquina en particular que anda bárbaro, ¿sí? Y vos le preguntas, pero ¿qué es lo que querés? No implementar esta máquina, sino a lo mejor, si vos me planteas cuál es tu objetivo, ¿sí? Yo puedo analizar otras alternativas, no una máquina en particular, no utilizar tal medio de comunicación, no, ¿sí? Sino buscar la forma que hoy mejora eso que quiere conseguir, ¿sí? Que no me diga cómo lo quiero, cómo lo va a conseguir, sino qué es lo que necesita desarrollar de ese producto, o de ese proceso, o lo que fuere. Bien, tiene que ser alcanzable y tiene que haber un compromiso en el objetivo del proyecto. Tiene que haber un compromiso entre el que va a desarrollar, ¿sí? el que va a llevar adelante el proyecto, los que trabajan en ese proyecto, ¿sí? Y los usuarios del otro lado. Imagínense que yo planteé un proyecto donde el primer hito era este relevamiento que decíamos, con las entrevistas y todo lo demás, y resulta ser que los usuarios que tengan convocado a las entrevistas no pueden ir a trabajar porque están abocados a sus tareas habituales, ¿sí? En lo operativo, y no nos dan bolilla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestro proyecto? Va a llevar más tiempo. Va a llevar más tiempo, o sea, se retrasa. ¿Y de quién es la culpa en este caso? Puede haber dos culpables ahí, Del director del proyecto. Porque no planificó bien, porque no entendió cómo era el funcionamiento de la organización, o ¿de quién? Porque imagínate que vos vas desde afuera y no conocés la organización, no conocés cómo trabajan exactamente. Entonces vos le planteás un proyecto a alguien que tiene que analizar si va a haber disponibilidad de esos empleados en los momentos en que vos los necesitás. O sea que puede haber una falla del otro lado también. ¿Sí? Si vos presentaste el plan de trabajo, le dijiste voy a hacer entrevista a fulano, sultano y a mengano, ¿sí? a los usuarios del sistema o a los gerentes del sector que necesiten definir ciertos requerimientos, etc. Y esas personas no llegan a las entrevistas y todo lo demás, puede haber imponderables, pero puede ser que no se hayan analizado esas cuestiones del lado de la empresa. Por eso dice que tiene que haber un compromiso. Bien, y tenemos que saber que el objetivo tiene que devolver un resultado final, que era el resultado del proyecto. Bien, hay algunas preguntas útiles, como cuál es el resultado deseado por el proyecto, y cómo sabremos que lo hemos conseguido, que sería la probatoria de que hemos alcanzado ese objetivo. En el caso del título tenemos el título, en el caso de la producción tendremos que de alguna manera llevar un control de cuánto se produjo, cuánto llegó a las góndolas, cuánto se vendió, ¿sí? De alguna manera que tengamos esa información para probarlo. O sea que además tenemos que generar registros de ese tipo de cosas. O sea que el proyecto no solamente incluye el desarrollo de la puesta en marcha de las máquinas, de la capacitación de los operarios, etcétera, etcétera, sino también de alguna forma de generar registros para que después esa información la tengamos para probar si realmente llegamos al objetivo. Bien, recién hablábamos de factibilidad del proyecto. Entonces decíamos, hay beneficios que son medibles. Entonces se hace un análisis estratégico, se puede hacer un análisis de riesgo, se puede hacer un análisis de retorno de inversión, esto de comparar beneficios con costos para saber cuándo vamos a obtener los beneficios y si realmente es rentable la inversión que vamos a hacer. En los proyectos sociales, que pueden ser del gobierno, o pueden ser proyectos con beneficios no económicos de
otro tipo de instituciones, de esas instituciones que no tienen fines de lucro, y entonces pasa esto de que no podemos calcular un beneficio económico directo porque realmente el proyecto social tiene un beneficio que va más allá de lo económico. Bien, cuando estemos considerando los objetivos, ¿sí?, de nuestro proyecto, tenemos que pensar en objetivos que tenga el cliente o necesidades, también en los involucrados que va a haber en ese proyecto, en la factibilidad económica. Tenemos que hacer análisis de los riesgos que lleva poner en práctica ese proyecto o que realmente se obtengan beneficios de ese proyecto. Tenemos que armar un cronograma preliminar para ver si estamos de acuerdo con el cliente en que ese proyecto se puede llevar adelante y buscar recomendaciones de los diferentes actores o de gente que haya desarrollado proyectos similares para realmente saber si estamos armando bien el objetivo o no. Cuando hablamos de stakeholders, esa es una lista, porque hay que considerar todos los objetivos de los involucrados, que puede haber objetivos positivos, digamos, stakeholders, perdón, positivos, o de aquellos que se dice que te meten un palo en una rueda y no te dejan avanzar con el proyecto, etc. ¿Ven algo que les haga ruido en esa lista? Familia. Familia, ¿te hace ruido? Sí. ¿Cómo lo podríamos pensar? Dentro de un proyecto, ¿cómo puede estar involucrada la familia? ¿O cuándo puede estar involucrada la familia? No sé, capaz que es una bobada, pero no sé si es una empresa familiar. No, no necesariamente. Vamos a suponer que es la familia de alguien que está trabajando en el proyecto. ¿Estará Sí, involucrada? y tiene un beneficio económico, ¿no? ¿Por el proyecto en sí? Sustento ¿Por el proyecto en sí o por el sueldo que gana la persona que está en el proyecto? por el sueldo que gana la persona que Sí. está en el proyecto, claro. ¿Y podría ser un stakeholder negativo en algún momento? Porque ahí podría trabajar como positivo. Anda a trabajar, que este proyecto está buenísimo, ¿sí? Y vamos a mejorar económicamente en la familia, entonces estamos todos felices. Y si hay conflicto en la familia, sería negativo. Si hay conflicto, ¿por qué? En relación al proyecto. ¿Por Si qué tiene puede que haber hacer conflicto? horas extras, Ajá. Si tengo que hacer horas extras en un proyecto, ¿qué pasó con ese proyecto? no se calculó bien No se el calculó bien, tiempo. no se planificó bien. Y generalmente pasa eso. Volvemos a repetir que los proyectos tienen una estimación, ¿sí? Podemos haber hecho una buena estimación, como podemos no haberlo hecho. Entonces, y sobre todo en lo nuestro, chicos, suele suceder que las empresas calculan mal los proyectos y hay horas y horas y horas que uno tiene que estar en la empresa para que el proyecto se pueda implementar. Y muchas veces eso repercute en la familia. No llegas a horario, ¿sí? Estás siempre metido en la empresa. Eso genera muy alta rotación de personal en los proyectos, ¿eh? De hecho, lo genera. En muchas empresas ustedes van a ver que hay alta rotación del personal porque justamente no se respetan los horarios, ¿sí? Etcétera, etcétera, con respecto al trabajo en los proyectos, y muchas de esas cuestiones son personales, pero también involucra a la familia. Así que una de las cuestiones que hay que ver muy bien es cómo se planifican los proyectos o de qué magnitud son los proyectos para que estos involucrados, ¿sí?, salgan todos beneficiados y sean todos positivos. Bien. Todo proyecto tiene un ciclo de vida. Generalmente hay un ciclo de vida general para cualquier proyecto, ¿sí? Pero después
cada especialidad o cada objetivo de proyecto, en función de los alcances, nosotros vamos a tener diferentes fases. Esas fases van a conectar el inicio y el fin del proyecto a partir de las tareas que vayamos identificando. Acá dice que las prácticas comunes de la industria a menudo conducen a usar un ciclo de vida preferido. Nosotros hemos visto en la carrera el ciclo de vida que propone el proceso unificado de desarrollo, o como ahora los ciclos de vida que proponen las metodologías ágiles. Bueno, cada industria va a tener un ciclo de vida preferido, en función de las fases que lo componen. Vamos a ver las generales, para entenderlo, y después vamos a ver un poquitito los ciclos de vida que podemos utilizar. Bien. Generalmente esos ciclos de vida van a definir qué trabajo técnico se debe realizar. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una fase de análisis, donde haremos entrevistas, terminaremos definiendo casos de uso, podemos definir historias de usuario, en el caso de metodologías ágiles. Bueno, un trabajo técnico que refiere a esa fase. Después tendremos a lo mejor una fase de diseño del sistema, donde diseñaremos la base de datos, o la arquitectura tecnológica donde va a residir nuestro sistema, etcétera, etcétera. Cada uno de esos son productos, y cada uno de esos se van a llamar entregables. Productos entregables de cada fase. ¿Se acuerdan que decíamos que debe traducirse en elementos tangibles? El objetivo y tanto las fases debe tener algo que se pueda revisar y verificar y validar con el cliente. Es por eso que se necesitan de esos productos entregables para que se pueda validar. Ahora, si nosotros nos referimos a nuestro desarrollo, a lo mejor el análisis y los casos de uso se pueden validar con el usuario, pero probablemente en la fase de diseño, si yo veo un modelo de datos, ¿sí?, o la implementación en base de datos, o la arquitectura tecnológica, no la voy a poder validar con el cliente específicamente, pero sí con algún otro integrante del equipo de desarrollo. ¿Está? Bien. También me va a definir eso, quién está involucrado en cada fase, el perfil probablemente de un analista funcional que va a trabajar en nuestra primera fase, no va a ser lo mismo que el perfil del arquitecto de la solución. Entonces, también nos va a estar definiendo el perfil de las personas que van a estar involucradas, o de los recursos humanos que van a estar involucrados en cada una de esas fases. También va a definir cómo controlar y aprobar esa fase. Bien, acá hay un diagrama de flujo que dice un poquitito generalmente cómo se desarrolla un proyecto. La gestión del proyecto arranca por un concepto, se define el problema y se explica la finalidad. Se generan alternativas de solución para eso que estamos definiendo, para definir el alcance que va a tener ese proyecto. O sea que de esas alternativas de solución va a aparecer el alcance. Se evalúa si estamos capacitados, si el equipo está capacitado, o si además los recursos humanos de la organización donde se va a implementar el proyecto están capacitados. O sea, se puede hacer análisis de riesgo de cada una de las soluciones o alternativas de solución. Se identifican qué consecuencias va a tener, bueno, se hacen diferentes análisis, y si se cumple todo eso, se arma el plan del proyecto. Ese plan se tiene que compartir entre todos, y de alguna forma se tiene que firmar un acuerdo de que se va a llevar adelante ese plan. En el caso de que nosotros seamos un equipo de desarrollo para llevar adelante el proyecto, que vamos desde afuera de la organización, seguramente haremos un contrato, se planteará un presupuesto, se hará un contrato con la empresa, para estar todos de acuerdo en convenir cómo se va a llevar adelante el proyecto, cuánto va a costar, cómo se va a pagar, etcétera, etcétera. Se ejecuta el plan. Una vez ejecutado el plan, si el resultado es correcto, se hace un análisis a posteriori para establecer buenas prácticas que se hayan llevado adelante el proyecto, y recién cuando se firma el acuerdo de que está completo el proyecto, vamos a decir que ese proyecto está completo. Si lo miramos en un gráfico de tiempo y nivel de costo del personal, en esas fases, que serían 4 en general, donde está el concepto, la planificación, ¿sí?,
la planificación no es parte del proyecto, digamos, no es parte de lo que yo voy a planificar dentro del proyecto, porque justamente es lo que voy a exponer que se va a hacer en el ciclo de implementación control y en el final del proyecto. Fíjense que la curva es como que se va ampliando y luego desciende hacia el final, porque cuando arrancamos, en la definición del concepto seguramente participarán pocos perfiles de recursos humanos, estará el líder del proyecto, el usuario final o el gerente que planteará los objetivos, ¿sí? Y con quien se acordará luego la planificación y se firmará el contrato, y a partir de esa planificación que dirá cada una de las tareas que se desarrollan después, sí se incorpora más personal, o sea que el nivel de costo y cantidad de personal va a aumentar, pero al final del proyecto ese equipo se disuelve. Probablemente para otro proyecto haremos otro equipo y así. Sobre todo las empresas que trabajan con desarrollo de proyectos, ¿sí? Desmantelan un proyecto y arrancan un proyecto nuevo. Bien, ¿qué sucede con esos interesados que decíamos que están, digamos, jugando dentro de este proyecto, algunos positivos y algunos negativos? Esa influencia, ¿qué quiere decir esto? A ver, yo hago un relevamiento al principio, o sea que el usuario está muy interiorizado de lo que voy a hacer desarrollar en el proyecto, nos va contando los requerimientos, va evaluando si voy llevando adelante bien el proyecto, pero llega un momento en que probablemente por el desarrollo, si nosotros estamos desarrollando software, nos ocupa mucho tiempo, no estamos en tanto en contacto con el cliente, o con el usuario que tiene que validar ese producto, con lo cual su influencia va disminuyendo. Y por ahí detecta cambios que hay que hacer en el proyecto muy avanzado el tiempo, con lo cual nosotros vamos a tener que volver hacia atrás y modificar muchas cosas que a lo mejor ya fueron realizadas y probablemente validadas también, Con lo cual, en la medida que nosotros vamos avanzando, si tengo que hacer un cambio, ese costo, o sea, ese cambio va a tener un costo mayor. Piensen en una casa donde se construyó toda la casa y se olvidaron de hacer alguna, qué sé yo, poner los canales para la electricidad, es decir, los conductos de electricidad, hay que romper todo y empezar otra vez. Bueno, en lo nuestro pasa más o menos lo mismo, si planteamos un diseño que no se correspondía con el diseño que realmente necesitaba el sistema, cambiar todo lo que hayamos hecho en ese momento implica revisar todo lo desarrollado hasta el momento, con lo cual el costo de los cambios se incrementa mucho en la medida que avanza el tiempo por lo ya desarrollado. ¿Se entiende el grafiquito? Sí. Genial. Bien, recién hablábamos de entregables, ¿sí? Cuando ustedes planteen el proyecto, cada hito de ese proyecto, o sea, cada momento de control, debería haber al menos un entregable que se pueda verificar para poder medir y verificar el avance del proyecto. Puede ser un entregable que tenga que ver con la dirección de proyecto y lo vaya a ver el equipo de proyecto, o productos que el usuario pueda validar. Entonces, esos entregables tienen que estar a disposición en el momento que yo cumplo con algún hito, y de esa manera poder validarlo. Bien. Este gráfico es parecido a uno que vimos antes, que hablaba del ciclo de vida del proyecto y del producto, ¿sí? O del proceso, que es lo mismo, el producto puesto en funcionamiento en un proceso, podría decirse. Y fíjense que yo armo el proyecto, cumplo con todas las fases generales del proyecto, pongo a disposición el producto para su operación, ese producto se opera, y en algún momento requiere actualizaciones, mejoras, que es lo que estamos viendo ahora en el trabajo integrador. Ustedes están viendo un proceso que de alguna manera requiere una actualización porque tiene algunas deficiencias o mejoras que se pueden realizar para que ese proceso funcione mejor. Entonces, eso implica realizar una actualización, con lo cual vuelve la idea y se vuelve a arrancar un proyecto. Ustedes lo que van a hacer es justamente planificar un proyecto,
que una vez puesto en funcionamiento cumpla con el objetivo de la mejora de ese proceso crítico. Siempre existe esta relación entre el proceso o producto puesto en operación y el proyecto. Bien, cuando hablamos de proyectos en sistemas de información o tecnologías de la información, ¿qué podemos hacer? Mejoras de procesos, que es lo que estamos haciendo. Podríamos, para mejorar ese proceso, a lo mejor lo que decidimos hacer es una implementación de un ERP, o de algún sistema específico para registrar información que proviene de ese proceso que en este momento no se está registrando, o modificar o implementar arquitecturas tecnológicas. Por ejemplo, hoy por hoy se está desarrollando ese proceso con el registro de la información en sistemas muy viejos, y lo que vamos a implementar es mejorar esos sistemas, o que esos sistemas estén viviendo en servidores que quedaron obsoletos, y la compra de servidor, que sería una alternativa de solución para mejorar la performance de los sistemas, es muy cara con respecto al alquiler de servicios en la nube. Entonces podemos generar varias alternativas de solución y compararlas, hacer un análisis costo-beneficio de cada una. Podemos hablar de proyectos de seguridad. Ustedes en la tercera etapa del trabajo integrador, si mal no recuerdo, están, en el número de etapa digo, están viendo los riesgos que tiene ese proceso crítico en cuanto a seguridad de la información, y bueno, pueden implementar cuestiones que mejoren esa seguridad, o pueden hacer un análisis de implementación de herramientas de Business Intelligence, desarrollar software a medida, entre otros. Nosotros vamos a evitar el desarrollo de software a medida, porque eso lo van a ver en ingeniería de software, pero podemos tomar cualquiera de los otros o alguno que se les ocurra a ustedes. Bien, todo lo que sea ciclos de vida de proyecto de desarrollo de software también lo van a ver en ingeniería de software, ¿sí? Pero nos viene bien ver un poquitito cómo eran estos ciclos de vida, porque los ciclos de vida que podemos implementar para cualquiera de estos proyectos de sistemas de información pueden ser similares a estos. Puede haber un ciclo de vida en cascada, donde tomamos los requerimientos, hacemos un diseño de lo que va a ser el proyecto. En cuanto a codificación y testing unitario, lo que podemos estar haciendo es, por ejemplo, la evaluación de la compra de servidores. O sea, podemos hacer pasos en cascada en cualquier proyecto que sea de implementación de arquitecturas tecnológicas, donde lo que va a cambiar a lo mejor es la parte de implementación, diseño, codificación, testing, integración del sistema, estaría dentro de la parte del diseño o de la evaluación de las alternativas, y finalmente la implementación, operación y mantenimiento quedarían no del código, sino de lo que nosotros hemos implementado. Bien, ciclo de vida iterativo, esto es cuando planteemos a lo mejor objetivos más cortos para desarrollar, el incremental para desarrollar funcionalidades y mejorar cada vez más el sistema. Bien, ¿se acuerdan lo que hacía el ciclo de vida en espiral? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron en alguna materia anterior? Que yo me acuerde, no. ¿No? Bueno, porque este es un ciclo de vida que, si bien se puede aplicar a desarrollo de software, también se puede aplicar a cualquier implementación de alguna arquitectura de la que no tenemos conocimiento, estamos haciendo investigación, etc. Entonces, en cada etapa, en cada momento que hagamos un hito en ese plan de trabajo, lo que hacemos es un análisis de riesgo del proyecto en sí, de si podemos seguir adelante con el proyecto o no, porque es un proyecto de investigación y de desarrollo, y bueno, eso conlleva a ir conociendo el producto y ir haciendo análisis de riesgos en cada iteración. Difiere del iterativo incremental, en que en cada vueltita, en cada fase de ese proyecto, lo que hacemos es un análisis de riesgo, para ver si conviene o no conviene continuar con el desarrollo de ese producto, proceso, servicio que vamos a implementar
en función de los riesgos que vayamos detectando en el proyecto. ¿Sí? Bien, bueno, el proceso unificado, que ya lo vieron, ese sí lo vieron, ¿no es cierto? En diseño, el UP. En ADES. En ADES. En ADES. Perfecto, bueno. Bien, el proyecto se va a llevar adelante en una organización, que obviamente es mayor que el proyecto. Los voy a retrotraer un poquito a lo que vimos de CMMI. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de CMMI que decíamos, puedo certificar CMMI, para certificar CMMI lo que pretendo hacer es obtener madurez en la organización para llevar adelante sus proyectos y procesos, y el primer nivel es certificar en proyectos. Entonces, lo que yo hago es tomar una partecita de la organización que está trabajando sobre proyectos y verificar que todo se trabaje en función de las normas que hemos establecido. Lo que yo tengo que llegar a que esos proyectos, que son parte de una organización, llegue a que la madurez se repercuta en la organización. Y eso en CMMI es el nivel 3. ¿Tá? Entonces, la idea es que esa organización vaya trabajando sobre proyectos y llegue a una madurez tal que esa organización trabaje exactamente igual en cuanto a la gestión de proyectos, su cultura, su estilo, la organización en cómo se maneja con sus procesos, y llegue a la madurez a la organización completa. Por lo tanto, si yo veo una organización en algún momento, ¿sí?, esa organización va a influir en cómo se lleve adelante el proyecto. ¿Está? A ver si nos entendemos. Ejemplo, acá tienen distintas estructuras de la organización que ustedes vieron en primer año. En sistemas y organizaciones ustedes vieron la posibilidad de un organigrama, y ese organigrama ser un organigrama funcional, que es el que caracteriza casi todas las empresas de producción, etcétera, donde yo tengo, digamos, cada una de las gerencias con su función dentro de la organización, etc. Después, en el otro extremo, están las organizaciones que están orientadas a proyectos. Entonces, esas que son lo típico de la Software Factory. Las Software Factory trabajan por proyectos, tienen un cliente al cual le están desarrollando proyectos, cuando terminan con ese cliente tienen otros proyectos, bueno. Entonces, si yo miro una organización orientada a proyectos, voy a tener seguramente muchos líderes de proyecto, al cual se le delega la autoridad total sobre el proyecto. Ahora piensen, vamos al otro extremo, en una organización funcional. Cualquier organización, pueden pensar en la facultad, pueden pensar en qué sé yo, cualquier organización que haga venta o producción, y yo tengo que desarrollar un proyecto de sistemas que va a, digamos, atravesar muchas oficinas o muchas áreas de esa organización. ¿Sí? Entonces, tenemos un departamento de sistemas dentro de la organización y se le otorga a una de las personas que trabajan en el departamento de sistemas el liderazgo de ese proyecto. ¿Tá? O sea, no es el jefe de sistemas el que tiene el proyecto, sino una de las personas que trabaja en ese departamento de sistemas va a llevar adelante el proyecto. Y el proyecto atraviesa, qué sé yo, la parte administrativa, la parte de producción y la parte de ventas. Es un proyecto que debe tomar requerimientos de esas tres áreas. La autoridad del director de proyecto dice que es poca o ninguna. ¿Por qué les parece a ustedes? ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, ese líder de proyecto para hacer el relevamiento de las personas que debe relevar de las tres áreas? Antes de poder ir a hacer el relevamiento, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? ¿Tiene autoridad para ir y sentarse con cualquiera de los empleados de las tres secciones para hacer entrevistas?
¿Les parece a ustedes que sí? ¿O no? Necesito que trabajen un poquito en clase, porque si no es como que no tiene mucho sentido que estemos conectados. Y si querés hablar con un área, deberías hablar antes con el gerente, digamos, Con el gerente de ese área, o sea, tiene que pedir para pedir autorización al gerente autorización. de área para poder ir a hablar con cada uno, ¿sí? Se complica la comunicación. No tiene la disponibilidad de los recursos, ¿eh? No puede ir a la oficina y decir, che, dame los formularios que trabajan acá, porque no va a ser, digamos, posible. Él no controla el presupuesto, porque dijimos, es un empleado del área de sistemas, pero no controla el presupuesto del proyecto, porque el presupuesto del proyecto seguramente lo lidera, lo tiene el gerente funcional o los gerentes funcionales de cada área. Con lo cual, el rol del director del proyecto probablemente sea parcial, porque muchas veces está dedicado a más de un proyecto, no hay personal administrativo, el personal administrativo de la dirección de proyecto está dedicado también en el área de sistemas a varios proyectos, entonces es complicado. Lo mejor sería que si yo estoy desarrollando proyectos, esa organización sea orientada a proyectos, o por lo menos sea una organización de tipo matricial fuerte, donde el director de proyecto tenga, digamos, un rol protagónico y pueda disponer de recursos, disponer de plantear reuniones sin tener que pasar por todos los gerentes intermedios, que se le dé la autoridad. ¿Está? Entonces es complicado, según la estructura de la organización, poder llevar adelante proyectos. Bien, acá cada una explica cómo es el rol del director de proyecto, cómo se hace con las organizaciones que pueden ser combinadas. Bien. Nosotros estamos hablando de dirección de proyectos acá, ¿eh? Entonces, todo esto surge de un marco que es el Project Management Institute. O sea, es una metodología de dirección de proyectos que lo que va a permitir es aplicar conocimientos teóricos y prácticos que son generales a cualquier proyecto, ¿tá? Y que nos permite hablar con distintas profesiones en el mismo idioma. La idea sería que cuando estamos hablando de dirección de proyectos, hablemos tanto nosotros como cualquier otra profesión en los mismos términos. Bien, cuando hablamos de un proyecto, y lo estuvimos mencionando, pero lo vamos a mejorar acá, hablamos de que tienen una triple restricción. Nosotros definíamos un objetivo, ese objetivo nos llevaba a determinar el alcance que tenía el proyecto en función de haber evaluado alternativas de solución, y nos definía ese alcance en función de los recursos que íbamos a utilizar, un tiempo que nos iba a demandar desarrollar ese proyecto y los costos de ese proyecto. Cualquiera de estas tres restricciones que cambiemos, cambian las otras dos. Si quisiéramos acotar el tiempo, seguramente tendríamos que acotar el alcance o modificar costos, porque a lo mejor incorporamos más personal o desde el principio planteamos que haya más personal en el proyecto y de esa forma modificamos el costo al modificar el tiempo. Si cambiamos el alcance, seguramente cambian tiempo y costos. Y en cualquiera de estas, si yo quiero acotar tiempo, probablemente la calidad del proyecto se vea afectada por estos tres factores. Bien, decíamos del PMI, esta profesión surge como respuesta a la necesidad de enfrentar, dice en forma proactiva, los desafíos del mundo de negocios. Si ustedes se fijan, muchos
de los requerimientos de recursos humanos, esas publicaciones que hablan de líderes de proyecto, les piden alguna certificación de PMI, para justamente hablar con los mismos términos y conocer la metodología. De hecho, en muchas Software Factory les dan además cursos de PMI. Muchos egresados después me mandan algunos de los videos donde han ido a capacitaciones de PMI, etcétera, etcétera. Bien, la idea es que esta profesión debe atender criterios de calidad, satisfacción del cliente, satisfacción del personal involucrado, conocer cómo se planifica, cómo se hacen mediciones o métricas del proyecto, hacer gestión de riesgo y mejora continua. ¿Qué es el PMI? Es justamente una institución que establece estándares de dirección de proyecto y publica una guía, que es el PMBOK, que significa Project Management Body of Knowledge, el cuerpo de conocimiento de la dirección de proyectos, y entonces la idea es que sirva de guía como buenas prácticas. Ese PMBOK está dividido en 9 áreas de conocimiento, de los cuales nosotros vamos a tomar información de ese PMBOK, en cuanto a gestión de tiempos, cómo se hace la gestión de alcances, cómo se integra todo el proyecto de principio a fin. No vamos a ver calidad, porque eso lo ven en ingeniería de software, vamos a ver costos, vamos a ver gestión de comunicaciones, no vamos a ver gestión de riesgos, porque también es parte de ingeniería de software, y vamos a ver gestión de adquisiciones, o sea, vamos a ver varias de las áreas de conocimiento del PMBOK. Después pueden tener disponible el PMBOK para consulta. Bien, ¿en qué áreas se aplica esto? En todas las áreas de la organización, ¿sí? Para proyectos de desarrollo de cualquier tipo, especializaciones de gestión, grupos de industria. La verdad que está aplicado a todo. Cuando yo hice el curso de PMI, había gente de todo tipo, o sea, de profesiones de la industria constructora, gente que trabajaba en gerencias de compra en grandes empresas, o sea, es un marco de trabajo muy, muy importante y que se puede aplicar a muchas cosas. Bien, algunas diferencias de palabras porque por ahí confunden entre norma y regulación. Esto es un marco de trabajo, ¿sí? Se puede tomar como una norma el PMI, no es una regulación, no es un requisito que esté impuesto por el gobierno, no es una ley. Es lo mismo que cuando hablábamos de certificar la norma ISO 27000, no, es una norma, ¿sí? Que genera buenas prácticas, pero no está regulada por el Estado, ¿sí? Sí está regulado, por ejemplo, en cuanto a la administración pública que debe hacer seguridad de información, bueno, pero eso es otro tipo de regulación, y es establecida por el Estado. En este caso, como también puede ser un marco de trabajo o norma, es nada más que para establecer buenas prácticas. Bien, en cuanto a las regulaciones, nosotros tenemos algunas, que ahí están listadas. No hay mucho en cuanto a los sistemas de información, pero bueno, creo que la Ley de Protección de Datos Personales ha generado bastante, digamos, conciencia en lo que tiene que ver con delitos informáticos y todo lo demás, y bueno, a nosotros también nos convoca el trabajar sobre eso para que se mejore. Bien, con esto terminamos con este primer capítulo de la unidad 3, y no quiero avanzar mucho más porque como la semana que viene vamos a tener el parcial, prefiero que ustedes se pongan a estudiar sobre el parcial y me pregunten dudas, o sea que pueden aprovechar este ratito que les queda de la clase para justamente revisar un poco y hacer preguntas sobre el parcial.